Buenas noches, estamos comenzando otra transmisión de nuestro curso de Doctrina Social de la Iglesia. Estamos arrancando mientras se van conectando. Vamos a ir recordando un poco a dónde estamos en este curso de Doctrina Social. Lo que estamos haciendo en primer lugar, que quería recordar, es que vamos leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Siempre tomamos como referencia al catecismo y a la palabra de Dios, y de ahí vamos entresacando los temas de doctrina social de la Iglesia. Al empezar a desandar este camino, nos encontramos con que uno de los principios primeros y más importantes de la doctrina social de la Iglesia es que toda sociedad debe respetar la dignidad de las personas que la integran, ¿no? Porque cuando hablamos de sociedad, hablamos de un todo que está formado por personas, ¿no? Seres humanos, individuales, personas. Y por el hecho de ser personas tienen una dignidad del todo especial en este mundo en el que vivimos. Y esa dignidad de persona pasa en gran medida por lo que llamamos la libertad, ¿sí? Por lo tanto, una de las primeras cosas que nos dice la doctrina social de la Iglesia es que toda sociedad tiene que respetar la libertad de sus miembros. Por eso nos pareció bueno intercalar ahora, justamente, entonces, ya que la libertad hace la dignidad y el respeto de la libertad también es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, nos pareció intercalar ahora un poco este tema, justamente el de la libertad. ¿Sí? Por eso estamos leyendo la parte del catecismo que nos habla sobre la libertad. La pregunta que nos hacemos es esta: ¿qué dice la Iglesia acerca de la libertad? Eso es lo que nos preguntamos. Y para encontrar una respuesta segura, fiel a esa pregunta, vamos al catecismo de la Iglesia Católica. Algo de esto empezamos a leer ayer, ¿sí? Bajo este título de libertad y responsabilidad que le da el catecismo. Ya el mismo título nos habla de dos conceptos que están estrechamente unidos y que son inseparables: el concepto de libertad y el concepto de responsabilidad, ¿sí? Ya vamos a ir llegando. Y simplemente para recordar, en esta pequeña introducción, ayer veíamos que la libertad es un poder, una capacidad dada por Dios al hombre para que el hombre pueda obrar el bien por sí mismo. Un poco resumiendo todo lo que venimos diciendo o leyendo, mejor dicho, y esas definiciones que nos ofrece el catecismo, ¿sí? Podemos recordar, resumirlo un poco así, ¿no? Es el poder dado por Dios al ser humano para que el ser humano por sí mismo obre el bien, busque el bien o abrace el bien. ¿Sí? Surgió también ayer el tema, porque lo plantea el catecismo, de la posibilidad o no de elegir el mal y cómo entra la cuestión del mal en relación con nuestra libertad. Bueno, lo que veíamos es que la libertad del hombre está hecha para el bien, está hecha porque es Dios el que la hizo, ¿sí? Pero mientras que no veamos al sumo bien que es Dios, en esta vida existe la posibilidad de elegir el mal. O dicho de otra manera, porque se hacía este planteo, ¿no? El mal no se elige, es verdad. Entonces tal vez mejor que decir elegir el mal, podamos decir que en esta posibilidad en esta vida, perdón, existe la posibilidad de elegir mal. O sea, elegir algo que a uno le parece que es bueno, pero que en realidad no lo es. ¿Sí? Nos decíamos también que todo esto implica pensar qué significa el bien, qué significa la verdad, ¿sí? Porque de esos conceptos depende nuestra comprensión de la libertad. Decíamos también que llamamos
actos propiamente humanos a los actos que son libres, o sea, aquellos de los cuales uno tiene dominio por medio de la inteligencia y de la voluntad. Y que de esos actos humanos o libres, que para el caso es lo mismo, nosotros somos responsables, para bien o para mal. ¿Sí? De esos actos, por esos actos, tenemos que responder y rendir cuentas, porque son los actos que tienen origen en nosotros mismos, ¿sí? En nuestra voluntad. Bueno, hasta ahí más o menos, a grosso modo, algunas de las cositas que ya fuimos viendo acerca de este tema. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con una oración. Después vamos a introducir con un par de citas de la Sagrada Escritura, vamos a leer un poco el catecismo y vamos a dejar un espacio al final, o en la segunda parte de esta hora, para los comentarios o preguntas que ustedes quieran compartir. Bueno, empecemos entonces rezando y vamos a pedirle a la Virgen, ¿sí? A la Virgen María, que ella se definió como la esclava del Señor. Bueno, en ese acto, ese es el acto supremo de la libertad. ¿Sí? Elegir a Dios como Señor y entregarse por completo a Él. O sea que la Virgen que se definió como esclava del Señor fue la persona más libre que caminó sobre la tierra. Digo, persona solamente humana, porque Jesús es persona divina. ¿Sí? Bueno, vamos a pedirle a ella que nos enseñe y nos ayude a ser libres de verdad, ¿sí? Entregándonos a Dios como ella se entregó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora sí, entonces arrancamos. Buenas noches a todos. Buenas noches a los que están saludando, a Teresa, a Olga. Y bueno, vamos a recordar un par de citas de la Sagrada Escritura que nos hablan de la libertad. ¿Sí? En primer lugar, vamos a volver sobre una cita que nos trae el Catecismo en el libro del Sirácida. O sea, la cita es de la Biblia, por supuesto, ¿no? Que en algunas Biblias lo pueden encontrar así, como libro del Eclesiástico. Lo estoy copiando acá en el comentario de la transmisión. ¿Sí? Y vamos a ir al capítulo 15, versículo 14. Sirácida o Eclesiástico 15, 14. Este texto lo cita el Catecismo, lo leíamos ayer. ¿Qué dice? ¿Sí? Dios hizo al hombre en el principio y lo dejó librado a su propio albedrío. ¿Sí? Fíjese, Dios hizo al hombre en el principio, o sea, una verdad fundamental que justo hoy, en nuestro tiempo, está muy negada, muy combatida, ¿no? Que Dios haya hecho al hombre. Bueno, y lo hizo libre, y lo dejó librado a su propio albedrío. Es muy interesante lo que sigue, por eso vamos a extender un poquito la lectura, ¿sí? Porque se relaciona muchísimo con la libertad y esta posibilidad de elegir el bien y el mal. Fíjense lo que sigue diciendo el libro de Sirácida. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Si quieres. ¿Sí? O sea, no estás obligado, digámoslo así. Sos libre. Si querés, podés cumplir los mandamientos. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que prefiera. Está clarísimo el texto del Sirácida. ¿Sí? Vos podés elegir fuego o agua. Lo que quieras se te va a dar. Y ya en las mismas palabras está la respuesta a muchas cuestiones, ¿no? Si vos tocas agua, el agua te refresca. Si tocas fuego, el fuego te quema. Si vos elegís tocar fuego, no te quejes porque el fuego te quema. No es culpa del fuego.
todo caso es culpa tuya que lo tocaste. Y acá estamos hablando de elegir tocarlo. ¿Sí? Grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. ¿Sí? Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. Por eso la ley del Señor es perfecta y reconforta el alma, dice la Escritura. ¿Sí? La ley del Señor nos muestra el camino hacia la vida. Pero, como dice acá, ¿sí?, no está en nosotros recorrer ese camino. ¿Sí? Si querés, podés observar los mandamientos, que son la expresión de la sabiduría divina. Y en el último versículo de este capítulo, versículo 20, sin embargo, dice: a nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. A nadie ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. También, como para meditar serenamente estas palabras de la Escritura sobre la libertad. Tiene muchísimo que ver con la libertad, ¿sí? El modo de ejercer nuestra libertad. Bien, y vamos a leer también otro texto muy breve de la segunda carta a los Corintios, 3:17. 2 Corintios 3:17. Vamos a buscarla. 2 Corintios 3:17. Ahí. ¿Qué dice acá San Pablo? Sí. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. ¿Sí? Donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. También para pensarlo, para meditarlo, ¿no? O sea, Jesús decía: la verdad los hará libres. Y en el Evangelio al Espíritu Santo Jesús lo llama Espíritu de la verdad. ¿Sí? Por eso el Espíritu que nos hace vivir como hijos de Dios. ¿Sí? Y la característica de los hijos es que los hijos son libres en la casa del Padre. Es el que nos guía a la auténtica libertad. Y por eso digo, todo esto hay que pensarlo mucho y estar atento, porque a veces en el pensamiento de nuestra época moderno, llamémoslo así, parecería como que hay contradicción entre obedecer y ser libre. Bueno, depende a quién uno obedezca, claramente. Ahí es donde tenemos que usar la inteligencia y el discernimiento. ¿Sí? Pero si yo soy dócil, es decir, obediente y de buena gana al Espíritu de Dios, ¿sí?, voy a encontrar la verdadera libertad. Como la Virgen María, decíamos al principio. ¿Sí? Ella se entregó a Dios como esclava y alcanzó la plenitud de la libertad. Bueno, eso para introducir un poco este tema. Vamos a seguir en nuestra lectura del Catecismo. ¿Sí? Acá estamos, lo que estamos leyendo está entre los párrafos 1731 y 1738. Algo ya leímos ayer y no creo que lleguemos a leerlo todo esta noche, porque cada párrafo de esto tiene mucho contenido y vamos a intentar explicarlo un poquito para que nos sea de más provecho. ¿Sí? Bueno, retomamos desde el 1733. ¿Sí? En la medida en que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. No hay verdadera libertad sino en el servicio del bien y de la justicia. La elección de la desobediencia y del mal es un abuso de la libertad y conduce a la esclavitud del pecado. Esta expresión, esclavitud del pecado, ¿sí?, es una cita de la carta a los Romanos, capítulo 6. Bueno, repasemos un poco estas afirmaciones. ¿De qué nos está hablando acá el Catecismo? Que hay una relación trascendental entre la libertad y el bien. Otra vez vuelve este concepto, esta idea de bien. Por eso también hay que
habría que, no lo vamos a hacer nosotros acá porque eso ya es una cuestión metafísica, ¿no? Pero hay que pensar y reflexionar y meditar qué es el bien, ¿sí? ¿Qué es lo auténticamente bueno para el ser humano? ¿Sí? Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con esta idea. ¿Sí? La libertad es para el bien, y mientras más se hace el bien, más libre es uno. ¿Sí? Nosotros, pues vayamos pensando mientras leemos estas cosas, qué concepto de libertad tenemos, o qué concepto de libertad eh, se maneja en la sociedad en que vivimos. ¿Sí? Nuestro himno dice: oíd el ruido de rotas cadenas, libertad, libertad, libertad. O sea que, entonces, ¿qué significaría? Que ser libre es no tener ninguna atadura. ¿Sí? Lo dejamos ahí como pregunta. Entonces hay una relación trascendental entre la libertad y el bien, y acá agrega el catecismo, y la justicia. Elegir el mal o desobedecer a Dios es un abuso de la libertad y tiene como consecuencia la esclavitud. En el nombre de la libertad, en el nombre de hacer lo que yo quiero, ¿sí?, o lo que se me da la gana, termino esclavo. 1734, párrafo siguiente. La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, el conocimiento del bien y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. Esto también es muy bueno. Uno es responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios. Y por eso va a ser muy importante también pensar qué significa un acto voluntario. ¿Sí? Y básicamente las características del acto voluntario son dos. ¿Sí? Tiene que ser algo hecho con conocimiento o conciencia, y tiene que ser algo de manera realizado de manera deliberada. O sea, porque quiero, básicamente. Sé lo que hago y lo hago porque quiero. Ese es el acto voluntario. Bueno, en la medida que es voluntario, ¿sí?, yo soy responsable de esos actos. Y acá vuelve a aparecer otra vez la cuestión del dominio. ¿Sí? Por eso, para que yo sea plenamente libre, mi voluntad tiene que dominar mis actos. Ayer hablábamos, por ejemplo, de las pasiones o los sentimientos. Si yo no tengo más o menos, hasta donde sea posible, un cierto control o dominio sobre mis pasiones, soy una veleta sentimental y no soy libre, claramente. Si yo no tengo dominio sobre mis debilidades, ¿sí?, o demás cosas semejantes, no soy plenamente libre. Bueno, acá se nos mencionan algunas cosas que nos ayudan a crecer en este dominio, por ende en la libertad. ¿Sí? El progreso en la virtud. Sería muy lindo poder dedicar otro capítulo al tema de la virtud. ¿Sí? Las virtudes son fuerzas que nos ayudan a realizar el bien justamente de manera agradable, con natural. ¿Sí? Por eso Aristóteles decía que la virtud se adquiere por repetición de actos. No alcanza un acto de generosidad para ser una persona generosa y por ende virtuosa. Una golondrina no hace verano. ¿Sí? Pero muchos actos de generosidad van haciendo que surja en nosotros lo que llamamos el hábito. Y como es un hábito bueno, lo llamamos virtud. Entonces se va volviendo algo estable y algo que uno realiza con más facilidad, como que la voluntad tiene más facilidad para eso, e incluso lo realiza con agrado. Por eso las virtudes ayudan como a afilar o fortalecer la voluntad. Uno, para que un cuchillo corte bien, tiene que afilarlo y pasarlo contra la piedra para sacarle filo y después corta bien. Bueno, uno, para que la voluntad sea más fuerte, domine sus actos, hay que ir ejercitándola, ¿sí?, con los distintos actos que uno puede llegar a realizar. Entonces las virtudes ayudan a lograr a crecer al menos el dominio de sus actos, porque hay que ver si uno en algún momento puede llegar a tener dominio pleno de sus actos. El conocimiento del bien, ¿sí? Sabemos que no alcanza con conocerlo, porque muchas cosas las sabemos,
pero no las ponemos en práctica. Pero sin embargo hay que, sí, bueno, parte de nuestra formación es conocer mejor el bien, ¿sí? Y entra dentro de lo que llamamos el discernimiento, ¿sí? O sea, enterarnos, preocuparnos por enterarnos de lo que está bien y de lo que está mal, ¿sí? Básicamente eso. Y acá cita una palabrita rara, tal vez, ¿no? La ascesis. Sí, lo puse ahí en el comentario. ¿Qué es la ascesis? Y bueno, es lo que también algunos llaman la mortificación, o sea, el trabajo de alguna manera, de negarse a sí mismo, como dice Jesús en el Evangelio. ¿Sí? No porque uno sea malo, ni por masoquista, ni por maniqueo, ni nada, pero simplemente porque si uno no aprende a decir que no en algunas cosas a las cuales no está obligado, después cuando esté obligado no va a tener fuerza para decir que no, ¿no? Entonces, ir un poquito esa famosa frase, ¿no? De que es de San Ignacio, en los ejercicios espirituales, el agere contra, eso está en latín, ¿no? Hacer contra, qué sé yo, ¿no? Eso es ascesis, por ejemplo, estamos hablando de la ascesis, ¿no? En estos días de invierno uno está calentito en la cama, suena el reloj y decís, bueno, un poquito más, tengo ganas de quedarme un poquito más, bueno, pero agere contra sería saltar de la cama, ¿sí? Un grado heroico de voluntad. Pero bueno, si yo consigo hacer eso, se va fortaleciendo mi voluntad y el dominio que yo puedo llegar a tener sobre los actos, ¿sí? Terminé de comer a la noche, estoy cansado, no tengo ganas de lavar los platos, lo dejamos para mañana. Total, ¿qué diferencia hay? Bueno, pero si yo me impongo a mí mismo y digo, no, voy a lavar los platos, no solamente tengo una casa un poquito más limpia, lo cual corresponde, sino que es una victoria. Y muchas de esas pequeñas victorias ayudan a que la voluntad consiga el dominio sobre sus actos. Bueno, este, eso es ascesis y es necesario. El que no aprende a decirse que no en algunas cosas nunca va a tener dominio de sus actos pleno, o nunca va a crecer en el dominio de sus actos, ¿sí? Y nunca va a ser plenamente libre. ¿Qué sé yo? Es como una especie de, llamémoslo así, si quiere, una especie de gimnasia. No por nada, otra vez, San Ignacio habla de ejercicios espirituales. ¿Sí? Y va por este lado la cosa, me parece. Así como hay ejercicios corporales que uno tiene que, en los cuales tiene que, valga la redundancia, ejercitarse para que el cuerpo se ponga fuerte, sano, para que uno tenga cierta agilidad, dominio sobre su cuerpo. Bueno, hay ejercicios espirituales. Algunos de esos ejercicios son esta ascesis. ¿Sí? Voy a ir y abrir la heladera y sacar un chocolate. No está mal. Algunos se confesarían de gula, no sé, no es que sea gula. Pero a modo de ejercicio, para buscar este sano dominio de mí mismo, puedo decir, no, ahora no. Más tarde, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es la ascesis, aprender a decirse que no, y es necesario, no alcanza, pero es necesario y ayuda para crecer en el dominio de nuestros actos y por lo tanto para ser libres, ¿sí? Bueno, seguimos. 1735. Acá toca un tema también muy importante, ¿sí? Que son algunas cosas o factores que pueden disminuir la responsabilidad que uno tiene sobre ciertos actos, ¿sí? Y por ende, como dice acá, la imputabilidad. Vamos a ver, ¿sí? Leo lo que dice el catecismo. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor, los hábitos, los afectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. ¿Sí? O sea que está hablando acá el catecismo de la posibilidad de que nuestra responsabilidad sobre ciertas acciones quede disminuida o en algún caso suprimida. ¿Qué significa suprimida? Que yo no sea responsable de alguna acción que yo
realicé. Por lo tanto, fíjense que hay como una gradación, ¿no? Una cosa es la responsabilidad plena sobre una acción, puede haber menos responsabilidad o puede directamente no haber responsabilidad sobre esa acción. Esto también es muy importante, claramente. ¿Sí? Bien, ¿y cuáles son esos factores que menciona acá el catecismo? Lo vamos a recordar, ¿sí? Y tal vez comentar muy brevemente alguno. ¿Sí? Por ejemplo, la ignorancia, si uno es realmente ignorante, ¿sí? O sea, si uno no sabe que está mal lo que uno está haciendo, entonces no es responsable de aquella acción. No significa que la acción se convierta en buena, eso es otro tema, ¿no? Pero eso se estudia en la moral. La acción es en sí misma buena o mala, ¿sí? Pero la ignorancia, en este caso, salva, ¿sí? Igual hay distintos casos, clases de ignorancia, pero bueno, eso lo hablamos en otro momento, ¿sí? Cuando uno sin culpa propia, digámoslo así, cuando uno sin culpa propia no sabe que está mal, o está confundido sin culpa propia porque le enseñaron mal, porque nunca se lo preguntó, porque nunca dudó, ¿sí? Entonces no es responsable de ese acto. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Nunca le dijeron que los domingos hay que ir a misa, por poner un ejemplo. ¿Sí? No lo sabía, no se lo preguntó, no se le cruzó la duda por la cabeza. Bueno, no, en ese caso la ignorancia lo excusa. Ahora, desde el momento que se enteró que los domingos hay que ir a misa, ¿sí? Y bueno, ya no está la ignorancia, entonces ahí sí empieza a ser plenamente responsable. ¿Sí? Bueno, eso es para poner un ejemplo. Leemos un párrafo más y con esto terminamos y ya dejamos un espacio para sus preguntas o comentarios. ¿Sí? Todo acto directamente querido es imputable a su autor. ¿Sí? Porque, bueno, acá empiezan algunas distinciones un poco más sutiles. Empecemos por lo más evidente, por lo más sencillo. ¿Sí? Yo soy responsable de aquellos actos que realizo porque quiero, claramente. ¿Sí? Y acá cita un par de ejemplos de la Sagrada Escritura, el Catecismo. Así el Señor pregunta a Adán tras el pecado en el paraíso: ¿qué has hecho? Génesis 3:13. ¿Qué hiciste? Un poco de ser responsable es tener que responder o hacerse cargo de las acciones que uno ha realizado. ¿Sí? Igualmente le pregunta Dios a Caín. Así también el profeta Natán al rey David tras el adulterio con la mujer de Urías y la muerte de este. O sea que si yo soy responsable me tengo que hacer cargo. ¿Qué significa hacerse cargo? ¿Sí? Y bueno, dependerá si la acción es buena, si la acción es mala, pero en el caso de una mala acción, uno tendrá que pedir perdón, hacer penitencia, reparar, ¿sí? En la medida que yo soy responsable sobre esa acción. ¿Sí? Y fíjense lo que dice acá. Una acción puede ser indirectamente voluntaria cuando resulta de una negligencia respecto a lo que se habría debido conocer o hacer. Por ejemplo, un accidente provocado por la ignorancia del código de la circulación. Bien, gracias al catecismo que nos da un ejemplo de donde agarrarnos. ¿Sí? O sea que, vea, para distinguir, hay un acto voluntario directo, que es lo que yo hago porque yo quiero, pero también hay un voluntario que se llama indirecto, o algunos lo llaman incausa también. ¿Y en qué consiste? Partamos del ejemplo que dice acá el catecismo. Un accidente provocado por las reglas de tránsito. ¿Ok? Yo cuando salgo a manejar, ¿sí? Tengo que conocer las reglas de tránsito. Tengo la obligación, no puedo salir a manejar si no conozco las reglas de tránsito. ¿Sí? Ahora, si yo agarro un auto sin haberme tomado la molestia de conocer las reglas de tránsito, ya estoy cometiendo una negligencia en primer lugar. ¿Sí? Porque estoy obviando, dejando de hacer algo que debería hacer. ¿Sí?
Entonces me subo al auto, agarro el auto, no conozco la regla de tránsito y provoco un accidente. Y en ese accidente lastimo mal a una persona. Y entonces uno dice, pero yo nunca lo quise lastimar. Sí, es cierto, no saliste a lastimar a la persona. Pero al ser negligente, pusiste las causas para que esa persona sea lastimada. ¿Sí? Por eso se llama voluntario en causa o voluntario indirecto. Por lo tanto, sos responsable también de aquello. ¿Sí? Porque no conocer las reglas de tránsito lleva muy probablemente a un accidente. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vos sos, porque hay un nexo necesario, un accidente de tránsito. Porque otras cosas pueden pasar por casualidad, digámoslo así. Y entonces ahí tampoco uno es responsable. ¿Sí? Pero de alguna manera uno tiene que hacerse cargo de aquellos efectos que son consecuencia de causas que uno puso, por acción o por omisión. ¿Sí? Por eso es tan grave, por ejemplo, subirse, manejar, siempre siguiendo con este ejemplo de las cuestiones de tránsito, ¿no? Manejar un auto borracho o drogado, o decir, no, yo nunca quise matar a nadie. ¿Sí? Pero te subiste a un auto en condiciones en las que no deberías haberte subido. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la libertad? Termino y pasamos a las preguntas. Bueno, acá profundiza el catecismo en qué actos son voluntarios. ¿Sí? Y las cosas que hacen a la voluntariedad del acto, las cosas que pueden disminuir la voluntariedad del acto. Y esta última distinción es importante. Hay actos que son voluntarios de manera directa, porque lo quiero, o de manera indirecta, porque uno puede decir, bueno, yo no lo quise, pero puse las causas para que esta cuestión se dé. Entonces, al poner las causas y obrar de manera negligente, ¿sí? También soy responsable de ese efecto. ¿Sí? Ese es el voluntario indirecto. Bueno, listo. Todavía nos van a quedar un par de párrafos para la semana que viene sobre este punto de la libertad. ¿Sí? Hasta acá llegamos con nuestra lectura. Ahora sí, vamos a dar espacio a sus preguntas o comentarios. Mientras, anímense a preguntar, ¿sí? Que nos hace bien a todos, entre todos, preguntarnos, pensar juntos. Una de las cosas que buscamos con esta charla, no tengan miedo de equivocarse, no hay preguntas tontas, no hay preguntas malas. ¿Sí? Lo malo es no preguntarse o no animarse a expresar su pregunta, o si quieren, lo malo es no buscar una respuesta. Eso sí sería una negligencia. ¿Sí? Más si uno tiene la duda o la inquietud. Bien. Bueno, repasemos mientras van llegando los comentarios. Repasemos entonces lo que fuimos viendo ahora, hoy, ¿sí? en este ratito. ¿Sí? O sea, uno es responsable de aquellos actos, de sus actos voluntarios. Acá, fíjense, voluntario, libre, humano, propiamente dicho, tomamos prácticamente como sinónimos. ¿Sí? Hay factores que pueden disminuir o incluso anular la responsabilidad de los actos, y hay voluntario directo y voluntario indirecto. Olga dice, ¿no? Recuerdo que Mandela al salir de prisión dijo, si no dejo aquí mis odios, rencores, etc., allí afuera nunca seré libre. Está bueno. Hizo que estuvo muchos años en cárcel Mandela, si no me equivoco. Y bueno, otra vez, uno ahí puede preguntarse, ¿no? O sea, ¿por dónde pasa la auténtica libertad? Porque uno puede estar preso y ser libre, digo yo. Y otro puede caminar por la calle y no ser libre. Algo parecido dijo Alexander Solzhenitsyn, que era un disidente en la Unión Soviética.
Dice, ustedes podrán atar mis manos, pero mi espíritu es libre porque yo soy peregrino del absoluto. Sacala. Este, bien. Bueno, y antes de avanzar con los comentarios que están llegando. Acá Olga cita un tema que también está para pensarlo, ¿no? Que es el tema del rencor, el resentimiento, el odio. Que si hay algo que esclaviza, tiraniza y envenena nuestra vida, es justamente el resentimiento, ¿no? Por eso a veces se dice, y es cierto, ¿no? Esas sí son cadenas que hay que romper. Por eso no hay nada más liberador que el perdón. Y por eso también, me parece que acá se aplican las palabras que leíamos de San Pablo, ¿no? Para ser libres nos liberó Cristo. Bien. María Elena dice, con mis actos repetitivos genero un hábito. Esta es una costumbre y así se genera mi destino. O sea, ¿sería así vivir mi libertad plenamente? A ver, vamos por pasos. Actos repetitivos generan un hábito, eso sí, estamos de acuerdo. ¿Sí? Acá hábito o costumbre tienen un matiz, porque, porque la costumbre puede ser que uno haga sin querer. ¿Sí? Me levanto a la mañana y me lavo los dientes, no sé cuánta voluntariedad hay en ese acto, uno está más dormido que despierto, ¿no? Pero por eso el hábito es más que la costumbre. ¿Sí? El hábito surge de la repetición de actos libres. Por eso uno puede muchas veces repetir el mismo acto, pero no generar el hábito, porque no lo hace porque quiere. ¿Sí? Eso es una cosa. Ahora la pregunta es, ¿así se genera mi destino? Tengamos cuidado con esta expresión destino. Nosotros no creemos en el destino, en el sentido de que ya hay algo escrito que se va a cumplir inexorablemente. No sé si ese es el sentido de la pregunta. ¿Sí? Pero, o sea, nosotros en la medida que necesitamos generar hábitos. ¿Sí? Y sobre todo hábitos buenos, eso es lo que llamamos virtud. Por eso el hábito bueno o virtud se genera por la repetición de actos libres. ¿Sí? Porque yo puedo repetir el mismo acto obligado, pero no surge la virtud. ¿Y por qué? Justamente por eso, porque lo hice obligado. ¿Sí? Ahora, ¿sería así vivir mi libertad plenamente? Bueno, las virtudes nos predisponen al ejercicio de la voluntad con más plenitud. ¿Sí? Por eso el camino de la virtud es un camino hacia la libertad. Volvamos a un concepto que leíamos al principio en esta lectura del catecismo, ¿no? Pongamos libertad como dominio. Dominio de uno mismo. ¿Sí? Bueno, las virtudes me ayudan a lograr el dominio sobre distintos aspectos de mi vida y de mi personalidad. Por eso, la vida cristiana es una vida de la virtud. ¿Quién es el buen cristiano? El cristiano virtuoso. Uno podría extenderse un montón sobre esto. Eh, pero, ¿sí? Acá el catecismo, por ejemplo, habla de la vida cristiana en torno a los mandamientos y se entiende por una cuestión pedagógica, catequética, justamente para ir explicando lo que está bien de lo que está mal. ¿Sí? Pero los mandamientos en realidad marcan un mínimo, la virtud. ¿Sí? Es la que abre el camino hacia la libertad. Por eso, si bien es necesario cumplir los mandamientos, es un mínimo. ¿Sí? Pero para ser un ser humano pleno, un cristiano pleno, hay que vivir la virtud. ¿Sí? Acá María Elena dice mi presente, no destino. Dice, esto es una costumbre y así se genera mi presente. Bueno, ahí se entiende un poquito más, gracias. Bueno, lo que yo soy es todo un tema, ¿no? O sea, lo que yo soy como persona depende muchísimo de mis decisiones, ¿no? De mi presente y de las virtudes o de los hábitos que tengo adquiridos. Entonces, en ese sentido, sí, ahí sí. Sí. Susana dice, me pareció interesante compartir comentario de la Biblia en segunda carta de los Corintios 3:17. Sí. Es justo el texto que leímos hoy.
La falsa libertad consiste en querer obrar a impulsos de nuestra propia voluntad, porque haciendo lo que quería, dice San Agustín, llegaba a donde no quería. Bueno, acá habría que... Interesante, sí, es interesante. Sí. Sería interesante saber de qué Biblia viene este comentario. ¿Sí? Esto que dice San Agustín, ¿sí? Haciendo lo que quería, llegaba a donde no quería. Bueno, se parece a lo que dice San Pablo. Hago el bien, hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Es un poco ese conflicto interior que uno experimenta, que en realidad es consecuencia del pecado original, ¿no? Pero me quedo con esta primera parte de la frase. ¿Sí? La falsa libertad consiste en querer obrar a impulsos de nuestra voluntad propia. Y acá hay toda una cuestión, me suena, hay todo, bueno, acá hablo por mí mismo, ¿sí? No digo como que lo dice el catecismo. Hay toda una corriente en la espiritualidad cristiana que considera un pecado tener voluntad propia, juicio propio, amor propio. Ahí está. Esto de la edición de Straubinger. Gracias. Este, a ver, acá me parece que hay que aclarar algunas cosas. ¿Sí? La falsa libertad consiste en querer obrar a impulsos de nuestra voluntad propia. Eh, yo, a primera vista, no me convence. Hay que ver, si hablamos por impulsos, si hablamos de impulsos, más que de la voluntad, tal vez deberíamos hablar de los impulsos de nuestras emociones o sentimientos, que son, o nuestro instinto. Bueno, si de eso estamos hablando, ahí sí estamos de acuerdo. ¿Sí? Si yo soy un esclavo de mis impulsos, si yo hago lo primero que se me cruza o tengo ganas, ¿sí? Y bueno, justamente vivo como un animal, entonces eso es una falsa libertad. Ese famoso hacer lo que quieras, hacer lo que sientas, eso sí es una falsa libertad. Ahora, tener voluntad propia, en eso consiste la libertad. Al menos así lo entiendo yo. Hago el bien porque quiero. ¿Sí? Entonces, esta frase de San Agustín hay que entenderla bien. ¿Sí? Lo que, a veces esto de lo que quiero, la voluntad propia, si se está diciendo, ¿sí? De la voluntad atada a las pasiones desordenadas, ¿sí? O la voluntad en sí misma, ¿no? Por eso me parece que esta frase eh, necesita alguna aclaración, ¿no? Hay cristianos que se confiesan de tener juicio propio. ¿Qué significa? ¿De qué te estás confesando? O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Sí? ¿Te estás confesando de pensar? ¿Porque pensaste? O sea, yo pensé. No, entonces eso que yo sepa no es un pecado. Ahora, te estás confesando de ser cabeza dura, orgulloso y no querer dar el brazo a torcer. Bueno, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Qué significa tener amor propio? ¿Está mal tener amor propio o voluntad propia si la voluntad es algo que Dios nos dio? Y para que lo usemos, justamente de eso se trata la libertad. ¿Está mal tener amor propio si Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿No? Entonces, está mal el desorden, ¿no? Por eso estas expresiones hay que pensarlas y aclararlas un poco. Eh, Sigamos. Vanessa dice, ¿cómo se relaciona la unidad del acto condicionado con situaciones emocionales? Bueno, este, eso es el tema que aparecía en el párrafo párrafo 1735. O sea, puede haber situaciones emocionales que disminuyan la responsabilidad, ¿sí? O incluso la anulen, ¿sí? En la medida que a uno lo superen, ¿sí? Hay situaciones que realmente a veces cuesta entenderlo, ¿no? Pero hay ciertas situaciones que realmente a uno puede ser que lo superen. Fíjese que acá, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? El temor. El temor paraliza, decimos, y puede haber situaciones extremas en las cuales uno queda paralizado y a veces no hace algo, qué sé yo, en estas circunstancias de inseguridad en las que se viven.
Nosotros no estamos entrenados para mantener la cabeza fría cuando nos ponen en un revólver adelante en la cabeza. ¿Sí? Entonces, y vos decís, y dejaste que le roben o le peguen a alguien y vos no hiciste nada, pero entonces no sos responsable o no sos responsable. Bueno, y puede ser que el temor te paralice. ¿Sí? Entonces, en ese caso, estamos hablando de un caso un poco más extremo, digámoslo así. ¿Sí? Puede ser que uno no tenga responsabilidad o la responsabilidad quede muy disminuida. ¿Sí? Ahora, no cualquier temor es un temor que paraliza, aclaremos eso también. ¿Sí? Es importante también saber que hay enfermedades psíquicas, ¿no? Que de alguna manera quitan responsabilidad. O como se dice a veces, ¿no? Este es un tema también para pensarlo y charlar. Hay lo que son los vicios o las adicciones, que al menos yo estoy convencido que uno cae en un vicio o en una adicción por su culpa, muchas veces, ¿no? Por actos voluntarios, ¿sí? Por hacer cosas o por acción o por omisión. Pero puede ser que en algún momento ese vicio o adicción realmente se convierta en una enfermedad que de alguna manera domina a la persona. ¿Sí? Entonces habría que pensar si en ese caso, ¿no? Cuando lo que uno está haciendo, dejando de hacer, es consecuencia de la enfermedad, del vicio, o hasta qué punto nos deja la libertad. Pero también hay que decir al mismo tiempo, digo, acá estamos pensando en voz alta, ¿no? Que, que nunca se pierde del todo la libertad. Ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, en fin, tratando no sé, no llego a responder a la pregunta de Vanessa, que está muy buena y que es muy importante pensarla, ¿no? Pero bueno, tal vez compartiendo algún pensamiento por si ayuda, ¿no? Pero puede haber situaciones emocionales que que, respons que sí, que anulen mucho la responsabilidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Como a veces una persona golpeada o abusada, realmente a veces que no es que no quiere, no puede salir de esa situación. ¿Sí? Y ahí influye mucho la cuestión psicológica. Vos decís, ¿por qué recién ahora, después de 20 años, lo dijiste? ¿Por qué no lo dijiste antes? A veces uno le dice, ¿no? Como, pero a veces porque realmente no pudo. ¿Sí? No pudo. ¿Sí? O sea, por eso la voluntad tampoco es, o sea, la voluntad está, ¿sí? Pero tampoco es omnipotente. Es una fuerza, sí, es cierto, pero no es omnipotente, no somos todopoderosos. Por eso Santo Tomás de Aquino usa esta distinción. Una cosa es el gobierno despótico y otra cosa es el gobierno político. El gobierno despótico se ejerce sobre los esclavos que no tienen libertad. El gobierno político se ejerce sobre los sobre seres libres, ¿no? Entonces al esclavo no le queda más remedio que obedecer, pero cuando uno es libre, bueno, uno tiene que negociar, usar la diplomacia, ¿sí? O hacerse obedecer en todo caso. Bueno, esa idea Santo Tomás la aplica también a nuestra psicología. ¿Sí? Nosotros, dice, sobre nuestras emociones o sentimientos, ¿sí? Tengo un gobierno político, no despótico, así dice Santo Tomás de Aquino. O sea que no es que me van a obedecer siempre y porque sí mis emociones. ¿Sí? No son mis esclavitas, actúan, tienen como una cierta autonomía. ¿Sí? Por eso hay que hacer todo este trabajo de la virtud, la ascesis y demás. ¿Sí? Bueno, avancemos, perdón, avancemos un poquito. Ezequiel dice, buenas noches, padre. Buenas noches, Ezequiel. ¿Es normal sentirse oprimido y con faltas de paz por renunciar a las pasiones o sentimientos? Y yo diría que sí, porque bueno, eso ya lo hablábamos ayer cuando salió este tema. Este, no se trata de renunciar a las pasiones o a los sentimientos, eso no es cristiano. ¿Sí? Porque las pasiones o sentimientos son parte de nuestra naturaleza. ¿Sí?
Lo que uno tiene que aprender es a encauzarlos, cultivarlos, dominarlos, guiarlos hacia lo que corresponde y de la manera en la que corresponde, en la proporción, en la medida, ¿sí? Este, por eso ayer terminábamos diciendo esto, ¿no? Por ejemplo, uno como cristiano, nunca, un castrado es un mal cristiano. Una cosa es ser un castrado y otra cosa es ser una persona auténticamente casta. ¿Sí? Entonces, eh, tal vez en alguna circunstancia uno tenga que ir por encima de sus pasiones o sentimientos porque hay un bien más grande, incluso de sus afectos. También Jesús dice esto, ¿no? El que ama a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. Bueno, porque Jesús es más grande que nuestros padres incluso, por eso tiene derecho y corresponde que sea más amado, ¿sí? Puede ser que alguna vez yo tenga que renunciar a alguna pasión en concreto o algún sentimiento, ¿no? O sea, algo que me atrae a nivel emotivo, emocional, ¿sí? Pero no se trata jamás de renunciar a las pasiones o sentimientos en general. Después hay que hacer todo un trabajo, otra vez, de educación de las pasiones y de discernimiento, ¿sí? Si esta pasión o este sentimiento en concreto a dónde me lleva. Pero el cristiano no puede, no debe ser un insensible. También Santo Tomás de Aquino pone eso como un vicio, como algo malo, errado, la insensibilidad. San Pablo en una de sus cartas dice, ¿no? Yo me alegro con los que se alegran y lloro con los que lloran. O sea que la cuestión es aprender a alegrarse cuando hay que alegrarse, a llorar cuando hay que llorar. ¿Sí? Y acá María Elena dice, y me parece que esto se relaciona con lo que estamos diciendo, ¿el instinto puede afectar mi libertad? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy de reaccionar si veo una pelea sin medir las consecuencias. Y bueno, justamente, si yo me dejo llevar, ¿sí? Incluso con una buena intención, si me dejo dominar por mi instinto, pongo un ejemplo un poco distinto, ¿sí? Este, tal vez se entienda mejor. Yo soy calentón y tengo que luchar conmigo mismo para no calentarme. A veces se me escapa. Justamente ese dominio que uno busca, uno a veces no lo consigue. ¿Sí? A veces con excusa o cosas que pueden disminuir la responsabilidad, como que te agarraron de sorpresa con una situación que no esperabas, no estabas preparado y ¡pum! Saltaste, te calentaste, ¿sí? Otras veces no hay excusas que disminuyan la responsabilidad. Simplemente te calentaste porque es un calentón, ¿sí? Bueno, hay todo un trabajo previo, otra vez, de educación, de lucha con uno mismo, por dominarse, por ser virtuoso, ¿sí? Pero también está ese momento en el cual yo, ¿sí?, elijo hacer lo que hago o me dejo llevar. ¿Sí? Otra cosa que se me ocurre ahora que tal vez nos ayude a pensar estos temas, ¿no? Como el momento de la tentación, cuando la sensualidad se siente atraída por algo. Y bueno, a veces es un momento, es un instante, ¿no? El famoso consentimiento. Digo no o me dejo llevar, pero el dejarme llevar por el instinto es un acto libre. Y entonces, darle la primacía al instinto sobre lo que realmente corresponde, sobre lo que realmente está bien. Y bueno, eso es claro que sí afecta a mi libertad. ¿Sí? Por eso, y volviendo un poco sobre estas dos preguntas que están muy buenas, ¿no? O sea, dice Ezequiel, ¿no? Si es normal que uno sienta que uno se sienta oprimido, que falta de paz por renunciar a los sentimientos, o lo que dice María Elena, ¿no? Si el instinto puede afectar a mi libertad. Bueno, todo es parte de nuestra naturaleza humana, pero hay una jerarquía. ¿Sí? Entonces, como decíamos ayer, me parece, ¿no? O sea, la libertad, es decir, la inteligencia, la voluntad, tiene que tener las riendas del instinto. El instinto es eso, es un animalito, ¿sí?, un caballo, que hay que domarlo y ponerle rienda y a veces tenerlo cortito, a veces aflojar, para que nos lleve a un destino bueno, ¿sí?
y vuelvo un poquito sobre esto que dice Ezequiel. Por eso, la persona auténticamente libre, fíjense lo que estamos, todo lo que incluye ser auténticamente libre, ¿no? El que tiene dominio de sí mismo, el que es virtuoso, el que se esfuerza por educar sus pasiones y sus sentimientos, es la persona psicológicamente más equilibrada que podemos encontrar. ¿Sí? Porque justamente el equilibrio, la armonía se logra de esta manera, ¿no? Y la persona que renuncia a pensar así por sí misma, porque le dicen a veces, en algunos ambientes cristianos eso pasa, ¿no? Vos no podés pensar, vos tenés que hacer lo que te dicen. Y termina no solamente perdiendo la paz y sintiéndose oprimido, sino que, me parece a mí, en muchos casos, incluso enfermándose mentalmente y también físicamente, porque todo está muy unido en el ser humano. ¿Sí? Por eso, cristiano nunca renuncia a su libertad. En el momento que uno renunciara a su libertad, dejaría de ser cristiano y dejaría de ser humano. Después hay expresiones, ¿no? Así más espirituales, más místicas, que yo entrego mi libertad. Bueno, pero la libertad, o sea, no, la libertad no se entrega, o sea, libremente me entrego, eso es otra cosa. ¿Sí? Pero la libertad no se entrega. Porque si uno dijera, bueno, yo entrego mi libertad a Dios, y después ¿qué queda de mí? ¿Sí? Y por eso digo, incluso la Virgen, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Fíjense la misma frase de la Virgen, y con eso empezábamos y con eso terminamos esta noche. Es una frase fuerte, hágase, o sea, hay un acto de la voluntad, no es que la Virgen por ser la esclava del Señor renunció a su voluntad, o sea, no es que renunció, tal vez sí, ella tenía otros planes, otras cosas, bueno, eso sí renunció, ¿sí? Pero no renunció al hecho de tener una voluntad, no renunció al hecho de querer, otra vez, hágase tu voluntad, que se haga, bien, bueno, ¿sí? Yo soy tu esclava, si es esto lo que vos querés, yo lo quiero. Parece que esto son cosas para pensarlas porque hacen a todo, ¿no? A nuestra relación con Dios, a nuestro equilibrio personal. Y esto es lo que nos enseña la iglesia, ¿sí? A ver, bueno, algunas cosas las leímos en el catecismo, otras cosas las vamos comentando, pero quedémonos con esto. Es muy positivo lo que nos enseña la iglesia y la palabra de Dios, más allá de lo que nos quieren hacer creer. Por eso es importante que lo conozcamos, que nos vayamos enterando de estas cosas. Bueno, muy bien, vamos a terminar acá. La semana que viene, Dios mediante, seguiremos con este cursito de Doctrina Social de la Iglesia, jueves y viernes de la semana que viene todavía. ¿Sí? Martes y miércoles, para los que les interese, estamos haciendo también una pequeña catequesis sobre el credo. Bueno, otra vez, terminemos con una oración. ¿Sí? A donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Bueno, pidámosle al Señor que envíe su Espíritu sobre nosotros, que nosotros aprendamos a obedecer libremente, gozosamente al Espíritu de Dios y así encontrar la verdadera y plena libertad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien, buenas noches a todos, hasta la próxima si Dios quiere.